Durante siglos, el mundo ha intentado explicar lo inexplicable, pero en 1858, en un pequeño pueblo de Francia, algo ocurrió. Una niña pobre afirmó ver a una señora en una gruta. La llamaron mentirosa. La interrogaron durante horas, intentaron hacerla caer en contradicción. No pudieron, pero lo que comenzó como una burla terminó convirtiéndose en uno de los santuarios más visitados del mundo. Un manantial brotó de la tierra, y desde entonces, millones han sido sanados. Esta es la historia real de la Virgen de Lourdes. Quédate hasta el final, porque descubrirás el mensaje que la Virgen dejó y que sigue vigente para nosotros hoy. En el año 1858, Francia atravesaba un período de profundas tensiones religiosas y sociales. Las heridas de la Revolución Francesa aún estaban presentes. Durante décadas, la Iglesia había sido perseguida, sus bienes confiscados y muchos sacerdotes y fieles habían sufrido cárcel, exilio o incluso la muerte por su fe. Aunque ya no existía una persecución abierta, la desconfianza hacia la religión seguía muy viva. La sociedad francesa se encontraba dividida. En ese tiempo gobernaba Napoleón III y el país buscaba estabilidad política y progreso material. La modernización avanzaba, pero muchos consideraban que la fe era un vestigio del pasado, algo destinado a desaparecer con el avance del pensamiento moderno. En ese clima de dudas y confrontación espiritual, cuando muchos creían que Dios ya no hablaba al mundo, Dios eligió lo pequeño, no una capital, no una catedral famosa, no un lugar de poder. Eligió un pueblo humilde del sur de Francia, Lourdes, un lugar pobre, rural y casi olvidado, donde nadie imaginaba que el cielo estaba a punto de manifestarse. La protagonista humana de esta historia fue Santa Bernadette Soubirous. Nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, Francia. Era la mayor de 9 hijos. Su padre, François Soubirous, era molinero, pero perdió su trabajo cuando el molino familiar cayó en ruina. La pobreza golpeó con fuerza a la familia. En 1856 fueron desalojados de su vivienda y terminaron viviendo en un antiguo calabozo abandonado, húmedo y oscuro, conocido como Le Cachot. Era un lugar insalubre, frío en invierno y sofocante en verano. Bernadette creció en medio de la escasez, el hambre y la enfermedad. Desde pequeña sufrió asma crónica severa. Era físicamente frágil, delgada y de salud delicada. Había pasado temporadas lejos de su familia debido a su enfermedad. Su educación fue muy limitada. A los 14 años apenas sabía leer y escribir correctamente. Tenía dificultades para memorizar el catecismo. No destacaba por su inteligencia académica. No tenía formación teológica. No conocía términos complejos de doctrina. No tenía influencia social, pero tenía algo que el mundo muchas veces no valora: sencillez, humildad, un corazón abierto a Dios, y eso es clave. Porque cuando el cielo decidió manifestarse, no eligió a un teólogo, ni a un sacerdote, ni a una persona poderosa. Eligió a una niña pobre, una niña sencilla, una niña humilde. Y esa elección cambiaría la historia para siempre. 11 de febrero de 1858. El invierno aún se sentía en Lourdes. El aire era frío y húmedo. Bernadette, de 14 años, salió esa mañana con su hermana menor Toinette
y una amiga llamada Jeanne. Necesitaban recoger leña seca para poder encender el fuego en casa. La pobreza era tan grande que cada pedazo de madera contaba. Se dirigieron hacia las afueras del pueblo, a un lugar cercano al río Gabe, donde había una gruta conocida como Massabielle. Era un sitio rocoso, húmedo y poco atractivo. No era un lugar especial, era una gruta sencilla, casi ignorada por todos. Para llegar, debían cruzar una parte del río. Las otras niñas se adelantaron, pero Bernadette, debido a su asma y su fragilidad, se quedó atrás. El agua estaba helada y temía enfermarse. Mientras se quitaba los zuecos para cruzar, escuchó un sonido, como una ráfaga de viento. Pero algo era extraño. Los árboles no se movían, las hojas no temblaban. El aire estaba en calma. Levantó la mirada hacia la gruta y entonces la vio. En una cavidad de la roca, iluminada con una claridad suave, había una señora joven, vestida completamente de blanco, con un cinturón azul que caía hasta sus pies. Un rosario colgaba de su brazo derecho. En cada pie, una rosa dorada. No flotaba, no hacía gestos grandiosos, estaba simplemente allí, hermosa, serena. Bernadette sintió miedo al principio. Pensó que podía ser una ilusión. Intentó persignarse, pero su mano se quedó rígida. Fue entonces cuando la señora hizo la señal de la cruz. Y Bernadette pudo hacerlo también. El miedo desapareció. En su lugar vino una paz profunda. La señora no habló ese día. Simplemente tomó su rosario. Bernadette hizo lo mismo. Y juntas rezaron. La joven movía los labios en silencio mientras pasaban las cuentas. Solo al final del rosario, la señora pronunció el Gloria. Cuando terminó la oración, la visión desapareció. Bernadette quedó inmóvil. No sabía cuánto tiempo había pasado. Corrió hacia su hermana y su amiga para contarles lo sucedido. Ellas dudaron, pero algo en el rostro de Bernadette mostraba que no estaba inventando nada. Ese 11 de febrero fue el comienzo, la primera de 18 apariciones que cambiarían la historia de la Iglesia y del mundo. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, ocurrieron 18 apariciones en la gruta de Massabielle. Después del primer encuentro, la señora le hizo a Bernadette una pregunta que marcaría todo. ¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante 15 días? No fue una orden, fue una invitación. Bernadette aceptó. Durante esos días, la multitud comenzó a crecer. Algunos rezaban, otros observaban con desconfianza. El mensaje que la señora repetía era sencillo: oración, penitencia, conversión, rezo del rosario. El 25 de febrero ocurrió un momento decisivo. La señora dijo: «Ve a beber y a lavarte en la fuente». No había fuente. Bernadette se arrodilló y comenzó a cavar con las manos. Al principio solo salió barro. Muchos se burlaron. Pero poco a poco el agua comenzó a brotar. Ese manantial sigue fluyendo hasta hoy. La última aparición fue el 16 de julio de 1858. La visión desapareció, pero el mensaje de Lourdes apenas comenzaba. El 25 de marzo de 1858 ocurrió algo extraordinario. La señora finalmente reveló su identidad. Dijo en dialecto local que era Inmaculada Concepció, es decir, yo soy la Inmaculada Concepción. 4 años antes, en 1854, el Papa Pío IX, había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. Bernadette no tenía educación para inventar esa expresión teológica.
Cuando el párroco escuchó eso, comprendió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Las autoridades civiles interrogaron a Bernadette, la amenazaron, intentaron que se retractara, pero nunca cambió su relato. El obispo abrió una investigación oficial. Después de 4 años de análisis, la Iglesia aprobó oficialmente las apariciones en 1862. Después de que el manantial comenzó a brotar en la gruta, ocurrieron hechos que sorprendieron incluso a los más escépticos. El agua empezó a ser llevada a los enfermos. Se registraron curaciones inesperadas, ciegos que recuperaban la vista, personas con enfermedades incurables que mejoraban de manera repentina, parálisis que desaparecían, tumores que, sin explicación médica suficiente, dejaban de existir. Pero la Iglesia fue prudente. No declaró milagro cada testimonio. Para verificar las supuestas curaciones, en 1883 se creó el Bureau des Constatations Médicales, conocido como el Bureau Médico de Lourdes. Allí, médicos creyentes y no creyentes analizan cada caso con criterios estrictos. Diagnóstico confirmado antes de la curación, mejoría súbita o sin tratamiento adecuado que la explique, curación completa, persistencia en el tiempo. Solo cuando el caso supera años de estudio médico, la Iglesia puede reconocerlo oficialmente como milagro. La Iglesia ha reconocido muchos milagros en Lourdes. Miles de personas afirman haber recibido gracias físicas o espirituales, pero solo una pequeña parte ha sido declarada milagro tras un proceso riguroso. Esto ha dado a Lourdes una característica única. Es uno de los pocos lugares de apariciones marianas donde la dimensión médica ha sido examinada de manera sistemática y continua durante más de un siglo. Bernadette ingresó a la vida religiosa, se unió a las Hermanas de la Caridad en Nevers. Vivió oculta, nunca buscó fama. Murió el 16 de abril de 1879. Su cuerpo fue exhumado años después y se encontró incorrupto. Hoy puede verse en Nevers. Fue canonizada en el año 1933. El mensaje de Lourdes no es espectáculo. Es conversión, rezo del rosario, confesión, penitencia, confianza en Dios. La Virgen no vino a impresionar, vino a recordar el Evangelio. En un mundo que duda, Lourdes sigue siendo un lugar donde el cielo tocó la tierra, donde el agua fluye, donde la fe sana y donde una niña pobre demostró que Dios elige lo pequeño para hacerlo grande. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros.